vamos a continuar con la enseñanza de Mateo y yo voy a estar con dos capítulos de Mateo que son el capítulo 10 y el capítulo 11. Así que vamos a empezar y vamos a hablar un poco acerca de estos capítulos y vamos a empezar orando. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta tarde y por este tiempo, Señor, que nuevamente podemos compartir como hermanos, como amigos. Padre, gracias por todo aquello que tú nos hablas, Señor, cada día, cada tiempo, a través de tantas maneras, Señor, tú nos hablas. Y tu palabra, Señor, es una de las maneras en que tú hablas a nuestros corazones, donde tú nos llamas, Señor, para que podamos ser conformados y alineados, Señor, a ti. Gracias porque en tu palabra, Señor, hay una fuente de agua que nos limpia, que nos lava. En tu palabra hay, Señor, pan para que podamos ser alimentados, nutridos. En tu palabra está, Señor, esa luz y verdad que nos ayudan a caminar rectamente, Señor, conforme a tu justicia, conforme a tu corazón. Padre, gracias por este hermoso Evangelio de Mateo, en el cual estamos escudriñando, Señor, y gozándonos en descubrir tantos tesoros escondidos, Señor, y tantas verdades de tu corazón que necesitamos abrazar y comprender, Señor, aún más profundamente, para que también podamos vivir acorde a esto, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por este tiempo y te doy también gracias por la vida de mi esposa Carito, Señor. Que sea tu gracia sobre ella, tu bendición, Señor, y que se haga tu voluntad en esta noche, Señor. Bendice también a cada persona que está aquí. Háblanos, Señor, a nuestro corazón y que tu voz pueda, como siempre, Señor, conmover y sellar en nosotros tu verdad. Todo se trata de ti, Señor, y todo es para tu gloria. Amén. Entonces vamos a empezar con el capítulo 10. En los 10 capítulos anteriores de Mateo hemos visto varios aspectos relacionados a Jesús, a él como un ser humano viviendo en la tierra y también relacionados a el objetivo con el que vino, ¿no? La razón por la que él vino a la tierra. En estos capítulos hemos visto, por ejemplo, las circunstancias del nacimiento de Jesús, no solamente el cumplimiento de las palabras proféticas que se habían dado acerca de él, sino también vimos sus circunstancias, o sea, las circunstancias que no fueron fáciles. O sea, él no nació, digamos, en circunstancias que serían favorables para un ser humano como nosotros o favorables consideradas en su tiempo. De hecho, aún las circunstancias de su nacimiento trajeron oposición en algún momento. Vemos cómo él experimentó rechazo y oposición, no solamente por parte del enemigo, que lo vemos claramente a través de toda su vida y lo que vemos en este libro de Mateo, sino también por la élite religiosa del tiempo, por hombres poderosos como Herodes y también por personas comunes. Por ejemplo, hemos visto lo del endemoniado Gadareno, ¿no? Que él haciendo semejante milagro de liberar a un hombre que estaba completamente endemoniado, le piden que se vaya de sus tierras. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que Jesús estaba haciendo o sencillamente priorizaron otras cosas. Luego también hemos visto cómo él, aún siendo un ser humano, tuvo que ser preparado. Vemos que él pasa por un proceso de bautismo y no solamente del ser bautizado, sino también pasa un desierto. Y un desierto que significaba probablemente un momento oscuro, pero que al mismo tiempo era algo glorioso. ¿Por qué? Porque iba a experimentar de Dios de una manera maravillosa a través de ese desierto y era parte de lo que tenía que experimentar como ser humano. Lo vimos como maestro y esto es algo hermoso de lo que hemos hablado acerca de Jesús, la imagen de él como maestro. Lo vimos iniciando su ministerio con estas palabras de la luz que irrumpe en medio de la oscuridad. En Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Para mí estas palabras siempre han sido impactantes, sumamente impactantes, porque
Vemos un mundo sumido en oscuridad. Abraham lo experimentó algún momento, dice que tuvo aún miedo por una oscuridad muy densa. Y hoy en día, a medida que se acerca la venida de Jesús, vemos que esta oscuridad es aún mayor. Y qué impresionante o qué impactante es saber que si hay una luz que vence la oscuridad, que hay una luz que cuando resplandece, sencillamente las tinieblas desvanecen. Y así inicia el ministerio de Jesús en Mateo. Inicia con estas palabras: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz le resplandeció. Y al hablar de estos dos capítulos de Mateo, me gustaría que podamos tener esta imagen en la mente de que todo lo que Jesús estaba haciendo, lo que en realidad estaba pasando era que era este Dios hecho hombre irrumpiendo en medio de tinieblas. Y ahí entendemos un poco también el disgusto del enemigo, el odio del enemigo hacia Jesús, y no solamente hacia Jesús, como vimos en Mateo, que aún intentó matar a Jesús siendo Dios, sino también vemos el odio hacia lo que Él ama, por lo que representa. Y entendemos, ¿no? O sea, imagínense un mundo sumido en oscuridad, como le decía, como aún la palabra nos lo expresa, dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y en medio de eso, Jesús viene y empieza a trastornarlo todo y empieza a conmover lo inconmovible. No me imagino con cuánta furia el enemigo se iba en contra de Jesús y trataba de oponerse a él de todas las maneras posibles y a través de cualquier persona que se dejase utilizar en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo entero yacía bajo el poder del maligno, pero qué glorioso es saber que en medio de esa oscuridad una luz resplandece, una luz resplandeció, y es una luz que no puede ser extinguida, que no lo va a hacer por mucha oscuridad que exista, sino que es una luz que más bien va en incremento y que está yendo en incremento. Creo que eso es glorioso. Y cuando vemos estas palabras acerca de Jesús a través de esa luz, a través de que todo lo que él estaba haciendo, cada vez que estaba haciendo un milagro, cada vez que estaba estableciendo verdad, porque gran parte de su ministerio era establecer verdad, y la verdad lo que hace es desplazar mentira, o sea, es literalmente la luz desplazando la oscuridad. Y él en todo tiempo establecía verdad, esa era parte de su ministerio como maestro. Y es glorioso ver que cada momento que lo hacía, cada momento que mostraba algo en su vida y los apóstoles o los discípulos podían ver eso de Jesús o escuchar sus palabras, era una luz irrumpiendo en la oscuridad, como una luz como una espada que penetra profundamente y que abre un abismo, no solamente un pequeño surco, sino un abismo que cada vez es más grande y la luz resplandece cada vez más. Y es lo que estamos experimentando, y son las dinámicas también gloriosas a medida que se acerca Jesús. Sí hay una oscuridad que está ahí, pero al mismo tiempo hay una luz que resplandece, resplandece con mucha intensidad y muy fuerte. Qué glorioso es eso, realmente, ¿no? Cuánta esperanza nos da el saberlo. Y vemos cómo el ministerio de Jesús empieza después de estas palabras con un llamado al arrepentimiento. Lo que vemos en Mateo es bastante interesante, porque primero él llama al arrepentimiento. Luego de llamar al arrepentimiento, recién es como que se establecen las leyes del reino. Y esto tiene total sentido, porque tú y yo no podríamos experimentar el reino en nuestras vidas si primero no hemos vivido un proceso de arrepentimiento. Así que esa la tenemos que tener clara. También nosotros, para mostrar a Jesús, tenemos que tener clara que todo empieza con esta parte que es el arrepentimiento. Como les decía, vemos esta hermosa imagen de Jesús como maestro y esta imagen de Jesús haciendo milagros. Y vemos cómo Jesús actuaba, digamos, de acuerdo a la actitud de las personas hacia Él, hacia el corazón de las personas hacia Él. Y entramos al capítulo 31. Ya lo que quería mencionar acerca de esto, cuando vemos las circunstancias del nacimiento y de la vida de Jesús, hay una expresión que Jesús utilizaba, no era una expresión que utilizaban los otros para darle un nombre a Él. Y esto es algo que también siempre me ha conmovido, y es la expresión el Hijo del Hombre.
Era la manera como Jesús se definía a sí mismo, así como decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. También él a sí mismo se llamaba el Hijo del Hombre. Y esto es algo glorioso, así como les decía, ¿no? Que podamos ver los evangelios y podamos ver cada cosa que Jesús hacía como aquel que irrumpió en medio de la oscuridad y que nunca más la historia va a ser la misma a partir de ese momento. Así también veamos esto de Jesús haciéndose llamar el Hijo del Hombre. Qué glorioso, ¿verdad? Mi esposito me ha ayudado a preparar esto y me ha pasado así varios apuntes que voy a tratar de compartir también. Pero en medio de todo eso decía que 31 veces se menciona esta expresión, el Hijo del Hombre, frente a 17 veces, quizás un poco menos, que se usa la expresión Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mira, algo que tenemos que tener presente es que cuando tú y yo le veamos, vamos a ver a un ser humano. Un ser humano, y esta es una expresión que la he copiado de alguien, de enseñanzas que escuchaba, que va a tener verdaderas heridas en sus manos y verdaderas heridas en sus pies. O sea que cuando nos habla del Hijo del Hombre, cuando él mismo se define de esa manera, está hablándonos de cuán glorioso para él fue convertirse en un ser humano, que para él realmente fue un tema de dignidad, un tema de hermosura y que de verdad fue por amor y es algo que él lo tiene tan grabado. Literal, se cumple lo que Isaías dice, que estamos esculpidos en las manos de Dios. Sí, imagínense, estamos esculpidos en sus manos. Y la manera como fuimos esculpidos en sus manos fue a través de clavos, ¿no? O sea que Él aún mantiene verdaderas heridas en sus manos y en sus pies. Y esto nos habla del amor que Él nos tiene. Y aquí se cumple lo que Isaías 43 dice, cuando dice, porque te amo y eres precioso a mis ojos y digno de honra. Eres honorable y yo te amé. Y esto siempre me ha impactado, o sea, cómo tú y yo como seres humanos podemos ser dignos de honra para Él. Entendemos que Él es digno de honra, pero tú y yo, ese es el lugar que Dios nos ha dado. Ese es el privilegio que tenemos como seres humanos y Dios nos da entendimiento de esto y Dios nos ayude a comprender la magnitud de lo que esto significa y de lo que tú y yo representamos en su corazón. A tal punto que este es el título favorito de Jesús, el que él usaba y lo usaba como algo hermoso. Y no solamente esto, sino que también esta expresión del Hijo del Hombre tiene que ver con lo que Jesús vivió y cuando Él le habla, el mensaje que les da, que ahora vamos a ver a través de Mateo 11 y 12, el mensaje que se da de Jesús a sus discípulos, está hablando y les está diciendo de algo que no les está diciendo que ellos sí no van a vivir sin que Jesús lo hubiese vivido antes. Cuando habla del Hijo del Hombre, no está hablando simplemente de un hijo de hombre, sino está hablando del Hijo del Hombre, del Hijo del Hombre. O sea, de aquel que nos mostró la imagen más gloriosa para la cual el ser humano fue creado. En Jesús vemos la gloria con la que el ser humano fue creado originalmente. Vemos a este Jesús en amistad íntima con el Padre, a este Jesús ejerciendo autoridad, como les digo, conmoviendo lo inconmovible y lo vemos sin pecado. O sea, el Hijo del Hombre perfecto, el Dios perfecto. A eso se refiere el Hijo del Hombre y es algo glorioso. Entonces, vamos al capítulo 10 y vemos cómo la primera parte de este capítulo habla de la elección de los 12 apóstoles. Hemos visto anteriormente a Jesús como maestro, como un rabí de su tiempo escogía a los talmidim, que eran los discípulos que iban a tomar el yugo de su maestro, que significaba tomar la interpretación que él tenía de la Torá, que lo iban a seguir y que realmente iban a buscar aprender de él, absorber todo de él. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Vemos que Jesús, en medio de toda la gente que le seguía, porque recordemos que no solamente eran estas 12 personas, sino eran multitudes, escoge a 12. Y lo que dice la palabra es que les dio autoridad. Y esta palabra autoridad viene de una palabra griega que es exousia. Y esta palabra tiene que ver en el sentido de capacidad, privilegio, es decir, fuerza, capacidad y competencia.
Ahora, lo que tenemos que entender es que Jesús es el depositario de la autoridad. Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto es algo glorioso porque es algo que Jesús estaba mostrando todo el tiempo, que él tenía autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y aquí también reside su mansedumbre. Pudiendo haber hecho muchas cosas, aún en el momento de morir no lo hizo. Restringió todo ese poder y toda esa autoridad por un bien mayor que éramos tú y yo delante de él, delante de su mirada. Y obviamente, aún antes que eso, el hacer la voluntad del Padre. En él, como les decía, está la autoridad inherente. Toda la autoridad le pertenece a Dios. Y la autoridad que les da a sus discípulos, que es a estos apóstoles, es una autoridad delegada. Y es la misma autoridad que nos ha sido dada a nosotros. Yo, la verdad, no creo que tenga ni la más pálida idea de lo que significa esta autoridad que Jesús nos dio, pero que nos sea revelada para que podamos caminar en todo lo que nos ha sido dado, en todo lo que Jesús nos ha dado y lo que ha provisto para nosotros. Ahora, Él escoge 12 apóstoles y este número 12, así como diferentes números en las escrituras, tiene un significado simbólico. El número del 1 al 12, el número 40, tienen un significado, 70 tiene un significado. Y este número 12 tiene harta relación con el ser humano, porque significa integridad administrativa en lo que se establece o exhibe para el hombre. Señala el orden o la organización en los propósitos de Dios. Por ejemplo, 12 meses del año, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Entonces, de lo que nos está hablando es de cómo yo creo que la perfección de Dios al administrar las cosas, ¿no? O sea, Él es perfecto en todo su obrar. Él sabe cómo está administrando el cumplimiento de todo lo que se está dando en la historia de la humanidad hasta el regreso de Jesús y lo que viene aún después de esto. O sea, que nos está hablando de esto. O sea, Él no es alguien que camina así como que, ups, pasó esto, sino que aún Él tiene previstas las cosas. De hecho, la palabra dice que la cruz estaba prevista aún antes de que el ser humano fuese creado. Y vemos, por ejemplo, cómo se habla de que estos 12 apóstoles se van a sentar en 12 tronos buscando a las 12 tribus. Y creo que esto es importante, esto está en Apocalipsis 19:28, justamente estos 12 apóstoles que han sido escogidos por Jesús. ¿Por qué creo que es importante? Porque el que ellos ejerciesen esa autoridad en la tierra es también lo que los va a preparar para ejercer lo que viene más adelante, que es justamente que juzguen, se sienten en estos 12 tronos y juzguen. Entonces, yo creo que nosotros, al considerar nuestras vidas en la tierra, si nosotros entendemos que no solamente abarcan el tiempo presente, sino que todo lo que hacemos tú y yo en la tierra, las decisiones que tomamos hoy tienen peso de eternidad y en cierta medida van a determinar eternidad, no solamente en el hecho de que seamos salvos tú y yo, sino en el hecho, por ejemplo, de las recompensas que vienen. Porque la palabra habla de recompensas, ¿me entienden? No es que hacemos las cosas por la recompensa, pero la palabra habla de recompensa. Y dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, esto es importante y creo que ese número 12 tiene que ver con el hecho de que Dios, considerando al ser humano en sus propósitos, reconociendo aquello que le ha sido dado al ser humano y devolviéndoselo, porque el ser humano ha sido creado con autoridad sobre la tierra creada. Y vemos cómo el Señor le dice, sojuzguen, pero en todo eso, cuando el ser humano pecó, cuando escogió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué fue lo que hizo? Le entregó esto al enemigo. Y yo creo que por eso también esta rabia tan fuerte hacia Jesús y hacia todo lo que él ama. Por eso creo que la palabra dice que por 3 horas el sol se oscureció, no solamente me imagino porque el sol se avergonzó por lo que estaba pasando, por lo que el ser humano le estaba haciendo al Hijo de Dios, al Hijo del hombre, sino también por el hecho de que, y esto decía Alan Hood, se juntaron todas las tinieblas en ese momento. Imagínate, tú y yo enfrentamos luchas, pero te imaginas las luchas de cada uno de nosotros, todos convergiendo en un solo instante que fue ese momento de la cruz. Eso fue lo que Jesús enfrentó, fue esa hostilidad la que Jesús se enfrentó.
Y por eso dice que hubieron 3 horas de oscuridad. Pero lo que les decía es el tema de que, de que Dios nos ha dado esto, ¿no? Y nuestras vidas tienen peso de eternidad. Mira, todas las cosas que tú y yo vivimos, es cierto, muchas de las cosas que podemos experimentar pueden ser porque le hemos falluteado, no le hemos acertado al blanco. Y la palabra dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, pero también hay una promesa gloriosa que todas las cosas nos ayuden a bien. Y si vemos nuestra vida desde esta perspectiva, probablemente vamos a poder ver nuestras circunstancias de una manera más amigable, en el sentido de que, ok, hemos vivido todas estas cosas, pero todas estas cosas Dios las está convirtiendo en algo glorioso y muchas de las cosas que hemos experimentado son preparación. ¿Por qué? Porque tu fidelidad no va a ser probada en los cielos, tu fidelidad es probada en la tierra. El hecho de que tú ejerzas lo que este número 12 significa es en la tierra. O sea, lo que nosotros ejerzamos en los cielos y lo que ejerzamos después de la venida de Jesús, simplemente va a ser el fruto de lo que hemos experimentado en la tierra. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, es como que, wow, el dolor cobra sentido, las circunstancias difíciles cobran sentido. ¿Por qué? Porque no es en los cielos, ¿me entienden? Es en la tierra. Y estos 12 discípulos, obviamente que iban a ejercer esta autoridad y lo iban a hacer desde este lugar correcto porque caminaban con Jesús en el día a día, tenían intimidad con Él. O sea, esto era lo que se iba a ver y por esa fidelidad, por esa intimidad, por ese lugar de la fuente correcta, que era caminar con Jesús, ellos estaban siendo preparados e iban a ejercer esa autoridad más adelante sobre 12 tronos. Pero esto no solamente se refiere a ellos, sino también nos habla de ti y de mí, porque nosotros también hemos sido llamados a ser apóstoles del Señor, a ser sus discípulos. Entonces, esta autoridad era específicamente sobre algo. Era autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, autoridad para sanar enfermedades y dolencia. Y como les decía, primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno, el mundo entero. Y cuando yo pensaba en esto y decía, pucha, bueno, como que todavía no estamos experimentando esto plenamente, pero lo vamos a empezar a experimentar porque la palabra dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera y en muchas instancias la iglesia, en muchos lugares del mundo lo está experimentando, pero pensaba en esto y decía, wow, ¿cuál fue esta autoridad que les ha sido dada? En realidad yo creo que es la autoridad de no vivir bajo la influencia en la cual todo el mundo yace. Lo que dice Juan 5:19, que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. ¿Sabes? Esa autoridad nos ha sido dada. Hay algo que está operando en el ambiente. La palabra dice que hay un velo que está cubriendo a las naciones y cada ciudad o cada país está viviendo bajo cierta influencia. Hay influencias diferentes. Hay un mundo espiritual que está operando en medio de cada nación, en medio de cada contexto. Pero creo que parte de esa autoridad que nos ha sido dada, ¿cuál es? El hecho de que tú y yo ya no tenemos por qué vivir bajo las normas de ese mundo espiritual. Ya no tenemos que vivir, por qué vivir bajo esa opresión o bajo esa manera de vivir que trae ese mundo espiritual, que en gran parte se resume en el hecho de que hoy el ser humano está viviendo en la vanidad de su mente y no se está dando cuenta que al vivir en la vanidad de su mente en realidad está viviendo bajo la opresión del maligno, porque a eso nos lleva la vanidad de nuestra mente, nos lleva a terminar siendo esclavos de nuestros propios pecados y pasiones. Colosenses 1:13 dice, nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró la libertad y perdonó nuestros pecados. Eso es lo que dice la palabra y esa es la autoridad que nos ha sido dada. La autoridad de no vivir bajo el poder del maligno, la autoridad de no vivir bajo la influencia que está operando en las naciones, la autoridad de vivir en este reino de la luz, de haber sido rescatados del mundo de las tinieblas. Y no solamente de experimentarlo para nosotros, porque los discípulos lo que les decía es toda autoridad, o sea, que Dios les estaba dando autoridad, Jesús, ¿para qué? Para liberar a endemoniados,
para sanar enfermos, para predicar la palabra. Entonces, no solamente es algo para que tú y yo lo vivamos de manera personal, sino también para que podamos ser canales de bendición a otros y que otros puedan experimentar de esta luz y que otros puedan experimentar el no vivir ya bajo estas tinieblas que cubren la tierra. ¿Y cuál es esta misión de los 12? Vamos a leer en el verso 5 donde dice, estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Y vemos cómo en este mismo capítulo se está estableciendo más adelante eh, una segunda parte de la historia. La primera es esta. Así como Jesús le dijo a esta mujer sirofenicia cuando vino y le pidió que sane a su hija y le dijo que el pan era para los hijos. Y ella le dice, sí, pero aún los perrillos pueden tomar de las sobras. Y Jesús estaba diciendo esto y vemos como Pablo también dice a los judíos primeramente y luego, ¿me entienden? Y también al griego. Pero, ¿qué es lo que está estableciendo? Primero a los judíos, primero a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que fueron llamados a entrar en pacto con Dios, son la nación escogida. Pero luego, más adelante, vemos que entran en juego el tema de los gentiles. Pero aquí está estableciendo esto. Y yo creo que era algo que Jesús estaba estableciendo claramente. ¿Por qué? Porque imagínense, les está hablando a 12 discípulos que entendían muy bien las costumbres judías, a 12 discípulos que medio que se rayaron cuando vieron a Jesús hablando con una mujer samaritana, era como que estás hablando con una mujer samaritana, o sea, ¿me entienden? Pero que yo creo que ellos ni por casualidad se les había cruzado por la mente que tenían que predicar a los gentiles. Yo creo que más bien era como que ellos sabían que tenían que ir a los judíos. Pero Dios está estableciendo las cosas y cada palabra que sale de la boca de Dios está estableciendo verdad. Y él era como que les estaba aclarando la figura. Y, y miren, luego les dice que vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y habían pasado 400 años de silencio, desde Malaquías hasta que irrumpe esta luz en medio de la oscuridad. Imagínense 400 años sin escuchar una voz profética que les diese una instrucción, una luz acerca de lo que Dios les estaba hablando a la nación. Y en esa condición, Dios los ve como ovejas sin pastor y les tuvo compasión. Entonces es lo que les decía, vayan a las ovejas perdidas de Israel. La Biblia del Mesías dice lo siguiente, dice que el número 12 representa la restauración prometida a Israel en la era mesiánica. ¿Y a qué se refiere esto? A una restauración completa sobre la nación de Israel. Y en esto se puede ver Isaías 11, 11 al 12, Jeremías 33. Y vemos que esto es algo hermoso. ¿Por qué? Porque él podría hacerlo solo, pero así como él decidió llamarse el Hijo del Hombre, él estaba restableciendo la autoridad que le había sido dada al ser humano en el jardín del Edén y que el ser humano había perdido. Pero también es como que algo tiene que pasar, algo tenía que pasar y algo aún tiene que pasar para que venga esta restauración completa y esta restauración total de Israel y de lo que Él va a establecer y está estableciendo en las naciones. Y eso tiene totalmente que ver con nosotros. Por eso creo que al final de las escrituras, cuando dice el Espíritu y la novia, dicen, ven, ven, Señor Jesús, es como que sí, Él va a volver, pero va a volver en respuesta a la actitud de la iglesia, de la novia, ¿no? De nosotros. Y creo que también va a tener que ver con el hecho de que nosotros entendamos esta autoridad que nos ha sido dada y caminemos en esta autoridad que empieza por el saber que ya no estamos bajo la influencia de lo que está operando en las naciones, sino que vivimos en un reino y es un reino de luz. Y luego vemos cómo le dice a sus discípulos que no, como que no lleven doble, y era como la costumbre del tiempo, ¿no? Los maestros, cuando iban de una ciudad a otra, vivían un poco de la hospitalidad de las personas, y lo que Jesús les estaba diciendo es, tengan confianza, y yo creo que el hecho de que les siga esto más allá del hecho de la hospitalidad de las personas, era que confíen en que Dios les iba a proveer y uno de los medios que iba a usar para proveerles iban a ser las personas. Y,
Y Dios también ha decidido establecerlo de esa manera, ¿no? Ha decidido bendecirnos a nosotros a través de Él mismo, pero Él ha establecido que seamos bendecidos a través de las personas. Ahora, en este tiempo, lo que un maestro, digamos, debía esperar recibir de la hospitalidad de las personas era su sustento en cuanto a alimentos, ¿no? No más de eso. Y obviamente lo otro, yo creo que es lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Que Él nos va a dar el sustento, y esto vemos atrás en la parte de Mateo, en el Sermón del Monte, pero vemos también la generosidad de Dios, ¿no? O sea, cómo Dios es generoso y que ellos estén confiados. Y no solamente esto, les dice que el obrero es digno del salario. Y creo que lo que estaba estableciendo aquí era, ustedes me están sirviendo a mí y, 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 y de mí, digamos, va a provenir su sustento. De mí va a provenir lo que ustedes tengan. Pero creo que en este punto hay algo que probablemente hay como una de esas muchas brechas que hay entre la cultura del Oriente y la cultura del Occidente, y es para nosotros la hospitalidad no significa lo que significa en la cultura del Oriente. En la cultura del Oriente la hospitalidad era un tema demasiado fuerte, demasiado importante, y era algo que mostraba totalmente el carácter de Dios, quién Él era. Y yo creo que en este sentido es como que nosotros también tenemos que estar atentos, ¿no? Estar atentos a poder ser hospitalarios. De hecho, Jesús les decía que el que recibe a un profeta iba a tener recompensa, ¿no? O sea, que el que recibe a uno de los suyos iba a tener esa recompensa por haber recibido a uno de los suyos. Y aquí les dice que incluso ellos debían buscar una persona digna en la ciudad, y que si no encontraban una persona digna, pues debían salir de la ciudad y aún sacudirse los pies, ¿no? De esa ciudad. Y yo creo que al referirse a una persona digna estaba hablando de alguien que tenga un testimonio, ¿no? Como ellos se estaban yendo a llevar la palabra de Dios, como estaban yendo a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, es como que sí debían tener el cuidado de alojarse con personas que fueran dignas, ¿no? O sea, que entendieran el tema del reino, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante. Luego les dice que vayan como ovejas en medio de lobos, sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Y para mí esto es wow, ¿no? ¿Me entienden? O sea, imagínense a alguien que quiera conseguir personas capacitadas a un puesto laboral, y que parte de la convocatoria sea, la van a pasar mal, ¿me entienden? Pero una de las cosas que yo amo profundamente de Jesús y de Dios es que siempre nos dice la verdad, que Él nunca ha tratado de dorar la píldora, que Él siempre nos va a decir lo que es. Por eso podemos estar plenamente confiados en sus palabras. Pero Él no tiene temor de decirnos lo que vamos a padecer, ni tiene temor de decirnos lo que nos va a ocurrir. Obviamente Dios no tiene temor, es una expresión para tratar de explicar algo. Pero ¿por qué no lo tiene? Porque sabe lo que viene más allá de la historia. Yo me acuerdo que cuando hace algunos años en mi vida, me costaba mucho hablar a los jóvenes, y cuando me decían, me pedían, digamos, que enseñe a los jovencitos, era como que: "Ay, no". ¿Pero por qué? Porque yo me había convertido muy jovencita, y de verdad que en muchas ocasiones la había pasado mal, digamos, o sea, era la única cristiana en mi curso, y era como que, pero les voy a o sea, ¿qué les voy a decir que es tan difícil? ¿Me entienden? Porque para mí fue difícil, fue duro. Pero en ese momento me faltaba una parte de revelación que ahora quizás recién la estoy empezando a tener. Y es esta parte de la gloria de experimentar los sufrimientos. Es esta parte de cómo Dios convierte las cenizas en hermosura, y cómo Dios del dolor y del quebranto hace realmente algo hermoso. Y como les decía, aún el sentido de nuestros sufrimientos como parte de la preparación, o como parte de poder ser instrumentos de Dios, y de la oportunidad que tenemos de serles fiel en la tierra, porque esa oportunidad de serles fiel, o de perseguirlo, o de buscarlo,
de absorber las palabras de su boca, es solo en los cortos días que vivamos en esta tierra. En el cielo ya no, ¿me entienden? En el cielo ya vamos a experimentar el fruto de lo que hemos vivido aquí. Pero ¿por qué Jesús no tenía ningún problema en decirle, ¿saben qué? Los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, ¿no? Porque él lo había experimentado en sí mismo. Y esta también es la otra parte del Hijo del Hombre, de este título. Es la parte de que él experimentó el quebranto más profundo que ni tú ni yo vamos a experimentar, pero así también la mayor gloria, que es en la que él va a venir. Y nos llama a experimentar eso. Y no solamente en el tiempo futuro, porque la palabra en el Salmo dice, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sí, aguarda a Jehová, esfuércese tu corazón. Es como que no solamente en la era venidera, sino también en esta era podemos experimentar y estamos experimentando parte de esa gloria, de la gloria que Juan el Bautista experimentó al decir, a él le toca crecer y a mí menguar, ¿no? O sea, el tema de soy amigo del novio y se trata de que él sea glorificado y pues yo voy a tener que menguar para esto, pero bien lo vale, vale la pena, porque en esto hay gloria, en esto hay dignidad y en esto encontramos nuestras vidas. Y es la razón por la que Él puede decirnos con certeza y con confianza, no te preocupes de lo que vas a padecer, no te preocupes de la aflicción que va a venir, no te preocupes de que vas a ser como una oveja en medio de lobos, porque yo lo he vivido, yo lo he pasado y sé lo que por un lado es el hecho de que Dios está hoy y eso marca la diferencia, eso marca la diferencia. Y que sabemos que nuestras vidas van mucho más allá de los 70 años, 80, 90 que podamos vivir en esta tierra, abarca mucho más allá de eso. Hay gloria, hay peso de eternidad en nuestras vidas. Y cuando les habla de ser sencillos como paloma, saben, esta palabra sencillo viene de una palabra griega y esta palabra griega tiene que ver con sin mezcla. Ujú. Aunque no lo crean, es uno de los significados de sencillos. Entonces, no está hablando de que vivamos despistados, de que ni nos preocupe conocer las palabras de Dios. No está hablando de eso. Está hablando, al hablar de ser sencillos, está hablando de que no tengas mezcla, de entregar tu corazón completo al Señor. Y lo que de verdad nos va a guardar para vivir tiempos finales es que Dios tenga todo de nosotros, no solamente una parte de nuestro corazón, sino todo de nosotros. El entregarnos por completo a Él es lo que nos va a llevar a vivir vidas de victoria en tiempos finales. Totalmente, ¿no? O sea, eh, vidas de victoria que no significa que no suframos, que no nos dolamos. Jesús experimentó nuestros quebrantos, experimentó rechazos, Él sufrió y nosotros vamos a sufrir. Y obviamente ya hemos sufrido, pero ¿qué significa que esto nos va a guardar? ¿Por qué? Porque es como que nuestra perspectiva, si le entregamos totalmente de nosotros, es Él. Sus palabras son las palabras de las que nos vamos a alimentar y sus palabras son las que van a producir vida en nosotros y sus palabras son las que nos van a dar la osadía y la valentía que se requiere. Porque Él mismo, al dar sus palabras, imparte de su misma esencia y su misma esencia es la que nos transforma y es la que obra en nosotros de una manera maravillosa. Y obviamente no tiene que ver, como les decía, así como que vivir la vida todos despistados, sin que me importe nada, porque al mismo tiempo les dice que sean prudentes como serpientes. Y prudente viene de una palabra griega que significa sensato, sagaz, discreto. Y luego les dice inclusive que se guarden de los hombres. ¿Y de qué nos está hablando? De que nosotros realmente tenemos que vivir así como dice la palabra, como lo expresa la Sulamita. Yo duermo, pero mi corazón está despierto. O sea, estamos durmiendo para el mundo, pero estamos despiertos para Dios. O sea, estamos dormidos para el mundo en el sentido de que la manera de hablar del mundo no va a ser nuestra manera de hablar, que lo que el mundo está declarando no va a ser lo que el mundo está declarando, que lo que está operando en el ambiente, nosotros ya hemos sido libres para no vivir bajo aquello que está operando en el ambiente, pero al mismo tiempo estamos despiertos para Dios. Lo que determina lo que hacemos o lo que dejamos de hacer son las palabras de Dios y es lo que Él dice.
y le dice que iban a ser entregados, y aquí viene la segunda parte. La primera parte, en un comentario acerca de estos libros, en un libro muy bueno acerca de justamente Mateo, dice lo siguiente, dice que la primera parte es esto, ¿no? O sea, ir primero o sea, que tenían que ir a las ovejas perdidas de Israel con todo lo que esto implicaba que les he dicho, ¿no? La restauración completa que tiene que ver con el ser humano interactuando con Dios, pero también a partir de este momento, o sea, les dice algo que también está marcando un momento. El primer momento vendría a ser la historia de la iglesia hasta Hechos. Y de ahí viene, se marca un segundo momento que va a ser la historia de la iglesia a partir de las epístolas. ¿Y qué es esto? Cuando les dice que ellos iban a ser entregados para que para dar testimonio a ellos, o sea, las autoridades religiosas del tiempo, pero también a los gentiles. Y yo creo que, yo no sé si en ese momento los discípulos entendían lo que esto significaba por lo que les decía, yo creo que más bien ellos pensaban que todo su ministerio iba a estar dirigido hacia Israel. Pero aquí es como que Dios les está diciendo, no, yo sí quiero que sean testimonio y quiero que haya un testimonio mío en medio de los gentiles. ¿Por qué? Porque obviamente este es el corazón de Dios, que todos le conozcan, que nadie se pierda. Y nosotros hemos sido injertados y hechos parte de su familia. Y como les digo, primero tenían que ir a las ovejas perdidas de Israel, pero posteriormente Dios les iba a permitir ser testimonio a los gentiles. Y es lo que estamos viendo en el mundo actual. O sea, en el mundo actual hay una iglesia que cree en Dios, pero hay mucha gente que no. Y hay mucha gente que se está convirtiendo por el testimonio de la vida de estas personas. Y parte de este testimonio, y esto impresionante, y quiero que también meditemos en esto, es el hecho de que estaban siendo perseguidos. ¿Y cuál es parte del testimonio que ellos iban a dar? A ver, pónganse a pensar en el discurso de Esteban, que claro, no era de estos 12 apóstoles, pero aún el testimonio que iban a dar más adelante cada uno de ellos, que aún siendo perseguidos, aún estando dispuestos a perder su vida, podían hablar del Maestro con pasión, con fidelidad y con amor, con fuego en el corazón. Y yo creo que este es el testimonio más fuerte al mundo y creo que va a ser el testimonio más poderoso de los últimos tiempos. Porque sí, o sea, esto de la persecución, yo creo que sí lo vamos a experimentar en muchas maneras, pero creo que el testimonio más fuerte y lo que va a traer también la gran cosecha de los últimos tiempos es justamente este testimonio que los primeros 12 apóstoles dieron, que en medio de todas esas circunstancias hablaban de la manera que hablaban de Jesús y no le negaban. Hablaban con amor, con un amor profundo, con una gratitud inmensamente grande hacia quién era Jesús. Y de hecho, se les dice que no tengan miedo de lo que habían de decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les iba a dar que hablase. Y esto tiene sentido. Es como lo que dice el Salmo 45, rebosa mi corazón un tema bueno, dirijo al rey mi canto. Y empieza a describir una serie de cosas. ¿Por qué? Porque, miren, es como que ellos estaban viviendo en comunión íntima con Dios. Más adelante iban a recibir el Espíritu Santo. Ya les había sido dada autoridad, pero iban a recibir el Espíritu Santo. Sus vidas iban a ser llenas de algo que nunca habían imaginado. Fuego ardía, iba a arder con mayor intensidad en sus corazones. Entonces, hablar de Jesús no era algo que tenían que pensar o meditar cómo hablar. Simplemente era algo que a partir de estos ríos de agua viva que estaban corriendo dentro de ellos, que representa al mismo Espíritu Santo, iba a fluir de ellos como ríos. Y así era el testimonio que ellos daban acerca de Jesús. Pónganse a pensar cuando se les prohíbe aún predicar el testimonio que ellos daban, ¿no? Entonces, creo que eso es algo hermoso. Y vemos cómo nada de lo que él estaba hablando, como les decía anteriormente, era algo que Jesús no había vivido primero. Él fue menospreciado y él decía, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? O sea, si esto me ha pasado a mí, estén seguros que también va a ser parte de lo que ustedes van a experimentar y aún probablemente a un mayor medida, ¿no?
Y les decía que cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra ciudad. Y esta fue la manera como el evangelio fue esparcido a todo el mundo conocido del tiempo. Y, y les decía que no se iban a recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Y obviamente desde el capítulo 22, dentro del cual está esto, está dentro del contexto de tiempos finales. O sea que sí vamos a ver, digamos, la restauración completa de Israel, ¿no? Hay cosas que Dios está, que las estamos viendo y que tienen doble cumplimiento, las estamos viendo en parte, pero va a haber un cumplimiento final. Luego vemos que aquí, digamos, en el verso 22 o más adelante, es como que está dando la clave para vivir tiempos finales. Una de las claves eran, sean sencillos como paloma, prudentes como serpientes, sencillos con el significado del griego que es sin mezcla. Ese es el significado de la palabra sencillo del griego, pero la otra clave era, no tengan temor. Y aquí les está explicando por qué no tienen que tener temor. Y en realidad, parte de la autoridad que nos ha sido dada de no vivir bajo lo que está operando en las naciones es vivir libres del temor. Yo creo que esto es un proceso de toda la vida. Yo no les puedo decir ahorita que no tenga temor. Yo he tenido muchísimos temores toda mi vida, los tengo, pero es parte del proceso que Dios nos está llevando a experimentar, a que experimentemos el perfecto amor que echa fuera todo temor. Es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de todo lo que estamos viviendo, de todos los procesos de sanidad, de ver cómo Él está operando en cosas gloriosas, de reconocerlo a Él en medio de todo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todo el mundo está viviendo bajo el temor, o sea, bajo el temor de perder las riquezas, de no tener riquezas, de ahorita más que nunca, lo que está pasando en las redes sociales, o sea, es todo el mundo queriendo mostrar una imagen, el temor de perder esa imagen, pero nosotros ya se nos ha dado autoridad. Hemos sido librados de un mundo de oscuridad para no vivir más en temor. Y es lo que les decía, ¿por qué no debían temer temor? La primera razón era que todo va a ser puesto a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Y a qué se refiere esto? Al hecho de que, ¿saben qué? Ahorita van a ser perseguidos porque hay un velo que está sobre las naciones, van a ser perseguidos porque van a haber seres humanos que voluntariamente se alíen a los planes del enemigo, van a ser perseguidos porque seres humanos sin ni siquiera tener la más pálida idea que lo están haciendo, se están uniendo a los planes de Satanás, pero va a llegar un día en que todo va a ser puesto a la luz. Todo va a ser puesto a la luz y ese que todo sea puesto a la luz tiene que ver con esta restauración completa, pero también tiene que ver con el hecho de que cada palabra de Dios se va a cumplir y nosotros vamos a ver aquello que hoy día vemos en parte y que hoy vemos como sombra, ¿no es cierto? Y también va a ser puesta a la luz cada intención del corazón. Y les decía que lo que escuchen en lo secreto lo declaren en público. Y una vez más, yo creo que está hablando del tema de la intimidad, ¿no? De lo que Dios nos habla en intimidad y que debemos declararlo. Lo que escuchamos en secreto yo creo que también tiene que ver con las palabras proféticas que se han dado, con las palabras de Jesús. Y luego le dice que, y lo segundo, ¿por qué no debemos tener temor? Porque no somos ovejas sin guato, por decirlo de alguna manera, porque no somos personas que simplemente están deambulando en el mundo, sino que le pertenecemos a alguien y Él tiene cuidado de nosotros. Aunque a un día nos toque dar nuestras vidas, Él tiene cuidado de nosotros y ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo sepa, ni uno solo. O sea, no hay nada de nuestra vida que pase de Él, absolutamente nada. Y eso también nos da confianza para todas las circunstancias que hemos vivido y que vivamos. No hay nada que pase, no hay nada que estemos experimentando que él no haya sabido que íbamos a experimentar y que en medio de eso no nos ayude a poder vivirlo en victoria. Y luego dice que si nosotros le confesamos delante de los hombres, Él nos va a confesar delante del Padre que está en los cielos. Y esto es algo bien bonito. Solo les voy a hablar de esto un poco rapidito porque ya no tenemos mucho tiempo. Voy a ir rápido en lo que queda, pero antes, cuando, por ejemplo, un judío se casaba, en este contexto en el que fueron escritas esta parte de la palabra,
pasaba algo, ¿no? Que luego de que se daban todos digamos, como todas las ceremonias del cortejo de boda y todo eso, él iba por ella y muchas veces ya no vivía ni siquiera en la misma población y ella tenía que estar preparada para el día de su boda, pero el banquete de bodas no era preparado en la casa, o sea, no era como que se preparaba en un lugar así, o sea, se preparaba en la casa del padre. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que llegaba un momento que cuando él se casaba con ella, que la presentaba delante del padre como su esposa. Ahora miren, nosotros nos estamos casando con Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces va a llegar el día en que Jesús nos va a presentar delante de su Padre y delante de toda la corte del cielo, porque cuando un rey se casaba pasaba esto, no solo presentaba a la esposa delante de su padre o delante de su familia, sino delante de toda la corte real. Y va a llegar el día en que Él nos presente, si nosotros le hemos confesado aquí en la tierra, ¿no? Que confesarle tiene que ver con mantenernos fiel hasta el fin de los tiempos. Eso implica confesar en nombre de Jesús. Y Él les decía que sean fieles hasta el final. Entonces, va a llegar el día en que seamos presentados como su esposa delante del Padre y delante de toda la corte del cielo. Y luego vemos a Juan el Bautista que le pregunta, ¿no? Luego vemos que él dice que no ha venido a traer paz, sino espada. Y obviamente el tema es el siguiente, el tema es que siempre va a haber oposición a la verdad. Esto ha sido iniciado por el enemigo. Alguien decía que la mayor lucha espiritual, y estoy de acuerdo con eso, es la lucha entre la verdad y la mentira. ¿Por qué el hombre está viviendo bajo oscuridad? Porque hay mentira que ha sido instaurada, hay mentira que el ser humano ha decidido creer y hay mentira bajo la cual ha decidido también permanecer. Entonces, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, gran parte de lo que Él está haciendo es estableciendo verdad y cada verdad establecida de Dios está derribando la mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él dice, he venido a traer espada. ¿Por qué? Porque esta espada, como dice la palabra, que aún la espada va a atravesar y va a discernir, ¿me entienden? Aún lo profundo del corazón. Esa espada, por un lado, porque va a haber grande oposición, y aquí les estaba diciendo, no solo del mundo exterior, sino aún de sus propias familias. Y saben, esto es literal. Y aún en el tiempo presente, cuando un judío acepta a Jesús, eh, si alguien se vuelve un judío mesiánico, socialmente lo que eso implica es terrible. Y lo vemos también en medio de los gentiles, ¿no? Si un musulmán reconoce a Yeshua HaMashiach, lo que ocurre es terrible. Entonces les estaba diciendo, van a tener guerra y van a tener guerra aún en el contexto de sus propias familias, va a haber oposición, tienen que saberlo. Por eso más adelante les dice que el que pierda su vida la va a encontrar en él. Y esto es glorioso porque no solamente es el hecho de que, bueno, estemos dispuestos a vivir este tipo de oposición, sino también el hecho de que Dios sí va a obrar a niveles que ni entendemos, Él lo va a hacer, ¿no? Y yo creo que sí, Él tiene cuidado de nuestras familias y Dios va a obrar, ¿no? Para que tengan la oportunidad de que esta luz les resplandezca y puedan reconocer a Jesús. Y, y les dice, ¿no? El tema de que estén dispuestos a tomar su cruz y seguirle. Y no como muchas veces hemos escuchado esta expresión, esta es mi cruz, porque para Jesús, ¿qué implicó tomar su cruz? Implicó estar dispuesto a perder su vida, pero ¿por qué? Porque confiaba en el Padre. En Hechos 2:22 vemos una imagen de Jesús diciendo, em, por esto mi carne descansará en esperanza, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. El tomar nuestra cruz significa que estamos dispuestos a vivir adversidad y oposición porque sabemos quién es nuestro Padre y porque confiamos plenamente en Él y porque tenemos una imagen de lo que viene. Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él, Jesús menospreció la cruz. Entonces, y no un gozo, sino era el gozo de poder experimentarlo en ese día. Por eso Pablo nos hablaba de experimentar aún el gozo de padecerlos, de sufrir los padecimientos de Jesús. Y, y de eso estaba hablando Jesús. Y también luego vemos una imagen de Juan el Bautista preguntándole si él era el que había de venir. Y Juan el Bautista le hace esta pregunta porque obviamente él estaba en una cárcel a punto de entregar su vida por causa de Dios.
Y quizás fue un momento en el que él dijo, realmente él es el Mesías y vivió una temporada que quizás todos los seres humanos vivimos en medio de circunstancias muy difíciles. Pero ahí, ¿qué es lo que Jesús hace? O sea, no es que lo saca de las circunstancias en las que estaba viviendo, pero trae la palabra. Menciona lo que dice Isaías, ¿no? Acerca de él. Les dice, a ver, vea lo que está pasando. Y era como recordarle a Juan el Bautista qué era lo que estaba declarado acerca del Mesías. Y la palabra dice que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace con nosotros? Dice, da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí, luego de eso, está declarando quién era Juan el Bautista. Dice, a ver, ubíquense quién es este Juan. Es el Elías que había de venir. Y les dice, a partir de él, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, él ha sido así porque ha sido un amigo del novio que ha estado dispuesto a derramar su vida y a perderla. Y el arrebatar el reino de los cielos con violencia en ningún momento significa que tú y yo empecemos y hagamos una revolución con armas, pero significa el hecho de que estemos dispuestos a vivir un estilo de vida tan radical que aún estemos dispuestos a perder nuestra vida, ¿no? A vivir vidas centradas que giran en torno a Él. Pero miren, aquí cuando Juan el Bautista pregunta esto pasan varias cosas. Por un lado, se cumple lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús está dando testimonio de quién era Él, de quién era Juan el Bautista. Luego dice que nos va recordar las palabras de Jesús. Y Jesús, al responder a esta pregunta de Juan el Bautista, le hace recuerdo de lo que había sido escrito del Mesías, como para decirle, Juan, aún en medio de tus circunstancias tan difíciles, acuérdate de lo que dice la palabra, de quién soy yo, de lo que iba a pasar cuando yo venga y de quién eres tú. Yo creo que aquí es como que Juan estaba siendo establecido para poderse mantener fiel a la verdad hasta el fin, para poder cumplir en él que iba a ser fiel hasta la muerte, porque luego de esto muere Juan, ¿no? Entonces, yo creo que estaba siendo establecido sobre él. Luego también vemos estos ayes sobre las ciudades, o sea, el hecho de que Jesús estaba reclamándole a las ciudades en las cuales él más había invertido tiempo y que no le estaban reconociendo y les decía, va a ser más suave el castigo para Sodoma y Gomorra que sobre ustedes, que a quien se les ha revelado tanto. Y luego vemos esta porción de la escritura y con eso voy a terminar, que dice, venid a mí descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quién es un niño? Cuando habla de los niños, ¿de quién están hablando? De aquellos que han decidido creer, porque es una decisión, ¿no? Y dice, tú decidiste revelársela a ellos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Padre, a quien el que el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo creo que cuando está hablando de ser manso y humilde de corazón, está hablando de esta mansedumbre, de poder depositar por completo la vida en Dios, de abrazar sus preceptos y sus mandamientos, de abrazar el sermón del monte como la norma de nuestras vidas, no sintiendo que nos estamos poniendo en desventaja al hacerlo, sino sabiendo que estamos tomando los preceptos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que hay una luz que va a ser manifestada por completo, que todo lo oculto va a ser traído a la luz, ¿no? Y que no solamente es algo que va a venir en la era venidera, sino algo que lo estamos experimentando hoy en nuestras vidas, en el tiempo presente. Yo creo que la mayor lucha que tenemos es esta, es que en este proceso de conocer a Dios en nuestra vida, en lo que estamos creciendo es en confianza en Él, en confianza de empezar a depositar solos todo sobre Él, nuestros quebrantos, dolores, las áreas de oscuridad, y en medio de cada una de ellas aprender a confiar en Él, aprender que Él es fiel, que Él es digno, que lo que Él dijo, eso es, que lo que Él ha prometido, eso va a pasar. Y en eso hay el descanso para nuestras almas.
La mayor lucha yo creo que es en el interior. Y cuando cesa esta lucha en el ser interior, creo que todo lo demás se va acomodando. Entonces, ¿qué era lo que él decía? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas. Tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil. Y tomar el yugo, ¿qué significaba? El hecho de, obviamente, estar dispuesto a perder la vida para encontrarle en él, pero también como que tomar lo de él, así, con esa expresión como simples como palomas, o sea, sin mezclas. Tomar lo que él dice, porque lo que él dice, eso es, ¿me entienden? Como la verdad de nuestras vidas, como algo que simplemente abrazamos. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por todo con lo que nos bendices a través de la vida de Carito, Señor. Realmente es hermoso poder conocerte cada vez más, poder realmente conocer tu corazón, Señor. Y a través de Mateo podemos ver tanto de ti, a través de tu Hijo, Señor, tanto amor, tanta misericordia. Eh, y bueno, te pido por todas las personas que están, Señor, y aún los que van a ver luego el video, que realmente eh, sean tocados por tu Espíritu, Señor, y que seas tú hablando, Señor, a sus vidas. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ven y toma tu